RTP. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar esta mañana conversando con ustedes y con todos los radioescuchas. Sofía Fornell comienza la entrevista. Adelante, Sofía. Bueno, yo quería preguntar un poco de lo que está pasando en la Asamblea, más que todo con esta ley que el asambleísta Díaz mencionó o iba a dar, que no se dio obviamente por todo lo que está pasando. ¿Qué nos puede decir del conflicto específicamente que hay en la Asamblea y lo que nos espera en los siguientes meses con las leyes que hay que dar por mandatos que se ha dado antes por la Corte Constitucional o cosas que quiera el gobierno? ¿Qué podemos esperar un poco? Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que quiero empezar por problematizar la relación Asamblea-Ejecutivo y cómo esto de alguna manera ha venido afectando justamente este tipo de aprobaciones de leyes urgentes, ¿no? Entonces, tenemos el caso de lo que mencionaba del asambleísta Santiago Díaz, que en este momento, pues, el gobierno creo que inclusive se ha ofrecido una suerte de recompensa por información sobre el paradero del asambleísta, y ahí nos lleva a pensar un poco sobre la función que tiene el CAL, ¿no? Y cómo, este tipo de eventos debería ser de alguna manera escrutado por el CAL y vemos un CAL que en este momento está como empezando a tomar algunas decisiones en términos de sanciones para otros asambleístas, de alguna manera reactivamente, ¿no? Pensamos en esto, ¿no? La relación Asamblea-Ejecutivo y vemos, por ejemplo, cómo el presidente Ariel Noboa en un tuit justamente mencionó que intentaría aprobar una reforma constitucional para que se permita la castración química a las personas que sean violadoras. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, ¿quién es la entidad encargada de dar trámite a este tipo de procedimientos y qué relación se establece entre el Ejecutivo y el Legislativo? No solamente, digamos, de acuerdo a la proyección y a la planificación de normas a presentarse y aprobarse, sino también a la reacción que genera en nuestro país la coyuntura. Somos un país que hemos visto una asamblea que legisla coyunturalmente, ¿no? ¿Puede desde la legislación ser viable, y tomo el tema aunque no era lo que introdujo Sofía, esta castración química? ¿Cómo la ves? ¿Viable? ¿No atenta contra el derecho humano? ¿Cuál serían los motivos por los cuales no se aprobaría, señora Luz Uriaga? Yo creería que es viable, de ser viable es viable. Yo creo que supone una reforma constitucional, lo que implica que en este momento atenta contra algunas de las normativas. Yo creería que si bien es cierto, funcionaría como una sanción ejemplar, ¿no? Pensémoslo un poco desde esa lógica. No sé si es viable cuando lo pensamos para todos los violadores del país y qué supondría esto en la práctica. Me preocupa mucho justamente cómo este tipo de iniciativas pueden luego traspolarse a una práctica institucionalizada del país. Sin embargo, considero que las sanciones para las personas que atentan contra las niñas, las mujeres y quienes, digamos, usan su fuerza, su dominio para abusar sexualmente de ellas, debería ser una de las sanciones más fuertes que tengamos en este país. El caso del asambleísta obviamente tiene una visibilidad mediática significativa y es claro justamente por ser un asambleísta y por haber tratado de aprobar un proyecto de ley que pretendía minimizar la edad de consentimiento, que ya es problemático también, pero más allá de este caso particular, el país como tal tiene números horrorosos de violación a menores, entonces definitivamente debería hacerse una reforma a cómo se sanciona este tipo de normativas. Sin embargo, no sé si es viable la castración química para todos los violadores y de alguna manera, como digo, me preocupa cómo se transpolaría a la implementación. Y ahí, Estefanía, podemos ver, obviamente no lo estoy diciendo solo en este ámbito de castración, pero el presidente ha mostrado un lado, digamos, muy extremo en el ser
esto está bien y esto no está bien. Si nosotros vemos a otro lado que el presidente también ha mostrado ser agresivo o ha mostrado ser fuerte, es en contra del narcotráfico. Y aquí vemos un tema muy importante que es, se está terminando la cárcel que el presidente estaba diciendo, pero pueden empezar temas de violaciones a los recursos humanos, internacionalmente. ¿Cómo se está viendo lo que el gobierno está haciendo? Porque anteriormente no hemos tenido un gobierno que sea tan firme en temas como estos. Yo creo que en ese sentido Daniel Noboa impulsa estas reformas de seguridad y yo ahí sí reconozco la coherencia, ¿no? Desde la propuesta de campaña, que justamente se basaba en un storytelling de mano dura y de un discurso securitista, y la implementación a estos primeros meses de gobierno de esa mano dura y de ese discurso seguritista. Entonces hay una congruencia entre que un presidente que llega al poder con ese discurso justamente implemente en cuestión de, entiendo, semana y media, por ejemplo, la extradición de uno de los capos de los grupos de terrorismo y de crimen organizado en el país, y que al mismo tiempo busque poner una sanción ejemplar para un asambleísta de oposición que representa a este grupo de personas que atentan contra y violentan sexualmente a las niñas y mujeres. Entonces, todo eso, bajo mi criterio, hace sentido, y hace sentido justamente en relación a la narrativa y a la proyección de la imagen de este presidente electo. Ahora bien, este gobierno de acción que se posiciona justamente desde este presidente que actúa y desde este presidente que de alguna manera es omnipresente y que aporta, a las decisiones que se toman en todas las carteras del Estado muy visiblemente y muy mediáticamente, está estableciéndose en la comunidad internacional, y para responder concretamente a tu pregunta, justamente al lado de estas figuras que tienen un estilo de liderazgo similar y que en este momento de alguna manera dominan la escena en la conversación geopolítica, por lo menos de nuestra zona. Entonces pensamos en un Trump, pensamos en Milei, pensamos en Meloni, vemos esas figuras que usan una estrategia similar, es decir, una mirada muy nacionalista, es decir, gobierno para Ecuador, un discurso fuerte y de acción, todos con la misma lógica de implementación, y unos resultados que les acompañan con una satisfacción en la gestión desde la percepción ciudadana, por lo menos en los primeros momentos. Entonces creo que se proyecta alineándose a estos nuevos liderazgos que de alguna manera recogen el giro de la región. Un poco al hablar de castración, ¿usted ha considerado que primero deberíamos estar seguros de la razón por la cual esa persona fue juzgada de violación? Porque han habido casos en que simplemente la joven, manipulada un poco por sus padres, por la familia, de esta situación, de cómo ocurrió ese acto sexual, terminan diciendo fui violada. Entonces yo creería que va un poco más allá de, van a ser juzgados por castración, pero ¿cuándo? Bajo estos parámetros, porque violaste a una menor, etcétera, ¿Cómo usted lo ve esto de que de repente ha sido juzgado sin una fuerte convicción de que así fue? Sí, yo entiendo que él todavía no ha sido juzgado, entiendo que lo que el presidente ha propuesto es una reforma constitucional que tiene que, pues, obviamente pasar por las diferentes instancias y ser aprobada. Todavía no podría alguien juzgarlo a él y castrarlo. Y entiendo que él tampoco ha sido juzgado. Lo que se busca es que aparezca para que pueda iniciar el debido proceso y que responda ante las entidades competentes. Entiendo que el hombre está prófugo en este momento y por eso se ha supuesto este recompensa, por quien tenga información y dé con el paradero de él. Pero no ha sido juzgado todavía. Evidentemente, al igual que cualquier persona, tiene derecho al debido proceso. Sin embargo, y esa ya es una posición, digamos, desde mi criterio un poco académico, y yo no creo que pueda haber consentimiento cuando hay una relación dispar de poder, es decir, un hombre adulto que representa autoridad con una niña de 14 años. Claro. Ahí no hay consentimiento. Sí, pero yo no me refería específicamente a este caso, yo digo en general. ¿Cómo ve usted esto de juzgar ahora con la castración a las personas implicadas en violación?
Porque de repente debo estar realmente seguro de que así fue, de que fue una violación y que no fue algo consentido en un inicio y después mejor me arrepiento porque me van a juzgar en la casa o la sociedad. A eso me refería. Sí, por supuesto. Entiendo la pregunta y creo que evidentemente pues las sentencias, sea castración, sea cárcel, que es lo que en este momento hay para las personas que son violadoras, debe cumplirse siempre y cuando la persona sea encontrada culpable. Eso es claro. No cualquier sanción, sea castración o cárcel, a cualquier delito, si una persona es inocente, pues supone un quiebre en el sistema y evidentemente un abuso a los derechos de la persona que de manera inocente está recibiendo una sanción. Ahora, para los casos de las personas que sean culpables, ya existen medidas para digamos, que es privación de libertad. Claro. Y como digo, creo que hay que problematizar en qué medida es posible que esta idea de la castración se convierta o se extrapole a algo que pueda ser operabilizable para todas las personas en el marco, digamos, del país, y eso tiene sus dificultades. Sin embargo, creería yo que son dos conversaciones. Una es el debido proceso, identificar que las personas que sean sancionadas efectivamente hayan violado o violentado alguna ley, y por otro lado es el tipo de sanción que se imparte para aquellas personas que son culpables. 9:25 minutos. La última pregunta la hará Sofía Fordel. Adelante, Sofía. Sí, yo quisiera hablar un poco para culminar con esto. Específicamente en este caso, cómo lo hemos visto estos 6 meses, digamos, de gobierno y política. ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado la sociedad civil frente a la clase política, frente a este nuevo gobierno o esta nueva asamblea? Yo creo que podemos identificar justamente un papel fragmentado. Si hay algo que tenemos que tener en mente cuando pensamos o cuando analizamos esos primeros meses de gobierno, es que esa hiperfragmentación o esa hiperpolarización de la que hablábamos tanto en campaña, en ese momento la vemos justamente en la puesta en práctica del gobierno. Si bien es cierto, el ciudadano a pie, la ciudadanía ha desescalado esos niveles de fragmentación y polarización, encontramos que en la sociedad, en los grupos organizados, llámense ONGs, asociaciones, sindicatos, entre otros, sí vemos que existe una activación importante. Me parece que encontramos esa fragmentación, es decir, hay grupos, organizaciones y asociaciones que de alguna manera se ven representados en este tipo de gobierno, un gobierno que, si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en la asamblea como uno de los poderes del Estado, una asamblea que de alguna manera se transforma, ¿no? de una asamblea que funcionaba en términos de bloqueo, una asamblea que legisla eficientemente, y que ahora justamente analizamos qué tan eficiente es esta asamblea que legisla y aprueba normativas de manera, digamos, bastante acelerada. Esta asamblea representa de alguna manera a algunos de estos grupos, y vemos también cómo otros movimientos se encuentran en este momento justamente polarizados en relación a la asamblea, en particular, por ejemplo, cuando pensamos en organizaciones como fundaciones que trabajan por temas ambientales. Estuvieron justamente, veíamos a sindicatos laborales la semana pasada también siendo un poco críticos contra algunas de las normativas que se están tratando de aprobar. Entonces, digamos, de alguna manera se evidencia una participación desde la sociedad civil que todavía no, o considero yo que todavía no se encuentra 100% encaminada, y que necesita un espacio, digamos, para ampliar su visibilidad. Muy agradecido, una gran mañana. Nosotros hasta aquí llegamos, Sofi. Una alegría haber compartido el micrófono. Ya llega el gran vaquerizo. RTP.